Buen día, Quinto, ¿cómo andan? Hoy vamos a meternos con lo que sería la polaridad de las moléculas. Y para esto tenemos que conocer un poquito sobre vectores. Espero que hayan trabajado seguramente en física. Si no trabajaron en nada de vectores, coméntenmelo abajo y veo cómo podemos por ahí hacer algún videito de repaso sobre eso, ¿sí? Pero bueno, metiéndonos en esto, tenemos una propiedad, ¿sí? Que es la polaridad, que puede tener una molécula, ¿no? Si estamos hablando de moléculas, estamos hablando de un compuesto formado por uniones covalentes entre los átomos, ¿sí? Pero puede que esa molécula tenga una zona con una densidad de carga positiva y una zona con una densidad de carga negativa. Pero ojo, una densidad de carga, esto no quiere decir que se generen iones como una unión iónica, ¿sí? Sigue siendo una molécula, el enlace sigue siendo covalente, pero se genera una zona con densidad de carga negativa y una zona con densidad de carga positiva, y a esto se le llama dipolo. Entonces, si la molécula es polar, va a presentar un dipolo. Y si la molécula no es polar, no va a presentar un dipolo. Lo que nosotros vamos a tener que determinar es si un determinado tipo de molécula es polar o es no polar. O sea, si presenta el dipolo o no presenta el dipolo. Para esto vamos a tener que tener bien claro lo que sería geometría molecular. Sin entender geometría no podemos determinar si la molécula tiene dipolo o no. Bien, antes que nada tenemos que entender un concepto que es el concepto de momento dipolar, ¿sí? Esto se representa con la letra mu, que tenemos acá entre paréntesis, ¿sí? Y este es un concepto bastante complejo, ¿sí? Es un valor que se calcula, se expresa en unidades que se llaman dBi, pero nosotros no nos vamos a meter a calcular el momento dipolar. Lo único que vamos a tener que determinar es si ese momento es igual a cero o distinto de cero. Y eso nos vamos a dar cuenta simplemente analizando a un par de cuestiones y la geometría. Ahora vamos a ver eso. Pero vamos despacito. Analicemos una cuestión. Salvo las uniones que son covalentes puras, o sea que se enlazan átomos del mismo tipo, siempre va a haber una diferencia de electronegatividad entre dos átomos que se unen, ¿sí? Esto va a generar que el átomo más electronegativo atraiga con más fuerza, con mayor intensidad los electrones compartidos, generando un dipolo, es decir, una zona con densidad de carga negativa y otra con densidad de carga positiva. Como les dije, si la unión es covalente pura, es decir, por ejemplo, dos átomos de oxígeno que se están uniendo, como no hay una diferencia de electronegatividad, no va a haber uno que atraiga con más fuerza los electrones que otro. Entonces, no se va a generar este dipolo, ¿sí? Pero, si hay una diferencia de electronegatividad entre los átomos que se están uniendo, sí se va a generar este dipolo, y lo que podemos decir es que va a haber un momento dipolar mu distinto de cero. Si no hay dipolo, mu es igual a cero. Si hay dipolo, o sea, si uno de los átomos está atrayendo con más intensidad los electrones hacia sí, se va a generar el momento dipolar, que es lo que representamos con este vector de acá arriba, y vamos a decir que el momento dipolar es distinto de cero. Y si el momento dipolar es distinto de cero, podríamos decir que la molécula es polar porque va a tener una zona con densidad de carga negativa y una zona con densidad de carga positiva. Pero analicémoslo con unos ejemplos que creo que va a quedar un poquito más claro, ¿sí? Tenemos una molécula de oxígeno. Como les dije, al ser átomos del mismo tipo, tienen la misma electronegatividad. Es decir, que este par de electrones y este par de electrones que se está compartiendo va a ser atraído por los dos átomos con la misma intensidad. Entonces no se va a generar una zona con mayor densidad de electrones y una zona con menor densidad de electrones. No va a haber un dipolo, entonces podemos decir que el momento dipolar va a ser igual a cero, y por eso la molécula va a ser no polar. Justamente como les había dicho, es un enlace covalente puro, y en los enlaces covalentes puros no va a haber un átomo que atraiga con más intensidad los electrones, por eso no tenemos momento dipolar, o sea, es decir, que el momento dipolar es igual a cero, y la molécula va a ser no polar. Ahora, podemos tener el otro extremo,
en donde la diferencia de electronegatividad, en este caso entre el litio y el flúor, es tan grande que directamente el flúor le quita el electrón al litio y directamente se nos forman iones, uno con carga positiva y otro con carga negativa. Positiva porque perdió un electrón, negativa porque ganó un electrón. Obviamente esto sería el caso de una unión iónica, ¿sí? En este caso no es una molécula, ¿sí? Entonces no vamos a calcular ni momento dipolar, ni si la molécula es polar o no, justamente porque no es una molécula. Pero tenemos compuestos que no son covalentes puros, pero sí son compuestos moleculares, ¿sí? En este caso hablamos de que tiene un cierto carácter covalente, es un porcentaje de covalencia, podríamos decir. Son moléculas, las clasificamos como covalentes, pero fíjense lo que sucede. Voy salteando lo que sería estructura de Lewis porque si no sería eterno y eso ya lo tenemos que tener clarísimo. Fíjense, si analizamos las electronegatividades, la electronegatividad del cloro es 3,0 y la del hidrógeno es 2,1. Hay una diferencia de electronegatividad de 0,9. No es tan grande como para decir que es iónica, pero sí va a pasar algo. El cloro tiene más electronegatividad que el hidrógeno. Entonces, este par de electrones que se está compartiendo no va a estar, digamos, repartido equitativamente, sino que va a tender a estar más hacia la zona del cloro, porque tiene mayor electronegatividad, lo atrae con más fuerza. Entonces, eso va a generar que el cloro posea una densidad de carga negativa, porque va a tener, digamos, más tiempo, podríamos decir, girando alrededor suyo los electrones de este enlace compartido, y el hidrógeno los va a tener menos tiempo, porque tiene menos electronegatividad, los tironea con menos fuerza. Entonces, en esta zona se va a generar una densidad de carga positiva. Fíjense, la diferencia de electronegatividad no es tan grande para que el enlace sea iónico, pero al haber una diferencia de electronegatividad no podemos decir que es un enlace covalente puro, y esa diferencia de electronegatividad va a hacer que el más electronegativo tenga una densidad de carga negativa porque tenga alrededor suyo los electrones más tiempo que el menos electronegativo que va a tener una densidad de carga positiva. Cuando esto sucede podemos decir que hay un momento dipolar, ¿sí? Y lo vamos a representar con un vector que va desde la zona con carga positiva hacia la zona con carga negativa. En este caso decimos que el momento dipolar es distinto de cero. Como les dije, esto se puede calcular, pero nosotros no nos vamos a meter con eso, solamente determinamos que es distinto de cero porque hay una diferencia de electronegatividad, se genera una zona con densidad de carga positiva y una zona con densidad de carga negativa, entonces el momento dipolar es distinto de cero y decimos que esta molécula es polar. Pero ahora vamos a ver en el próximo video que no solo tenemos que tener en cuenta la polaridad de un enlace, ¿sí? Porque esto podríamos decir que este enlace es polar, como la molécula está compuesta por dos átomos y un solo enlace, ya determinamos que la molécula íntegra es polar. Ahora, cuando tenemos más de un enlace, entra en juego la geometría. Eso lo vamos a ver en el video siguiente.